monte de Dios, así lo llamaban los israelitas. Así que nosotros, aunque no somos israelitas, pero que nosotros somos ese pueblo adquirido por medio de la sangre de Jesucristo, por esa obra redentora de nuestro amado Señor Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre, dice la Biblia que Él es nuestro dueño, que le pertenecemos a Él y por lo tanto pues somos hijos de Dios también. Todos aquellos que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Entonces, que como cristianos nosotros no tenemos que subir a ninguna montaña, a ningún monte, digámoslo así de manera figurativa, metafórica, sino que nosotros lo que tenemos que entender es que Moisés en aquel tiempo tenía que subir al monte para poder hablar con Dios. En este tiempo nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro corazón. Es una manera de hablarlo, o sea, espiritual, que es necesario que cada uno de nosotros subamos al monte de Dios. Y subir al monte de Dios es buscar la presencia de Dios. Así que cuando yo les hablo de subir al monte de Dios, es buscar la presencia de Dios. Cada vez que yo les digo, es tiempo de subir al monte, les estoy diciendo, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Moisés tenía que subir al monte para ver la presencia de Dios allí, para poder encontrarse con Él, pero nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios en el lugar secreto. Ya cada uno de nosotros tiene en nuestros hogares un lugar secreto, un lugar donde nosotros encontrarnos con Dios, un lugar donde nosotros sabemos que allí tenemos relación con Él. Nosotros hablamos con Él y Él con nosotros, escuchamos su voz. Él habla a nuestro corazón, lo hace por medio de su Espíritu Santo, lo hace a través de su palabra. Somos enseñados en su presencia, somos pastoreados en su presencia y somos alimentados en su presencia. Y esto es precioso, mis amados, que este tiempo en el que hemos estado preservados para Dios, encerraditos, es que es el tiempo en que hemos realmente más y más y más hemos buscado de Dios. Realmente este es el tiempo cuando más nosotros hemos aprendido a estar en la presencia de Dios y gozarnos en esa hermosa presencia. Vemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1, dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y aquí vemos algo precioso, algo muy hermoso, mis amados, que es que cuando nosotros tomamos la decisión, escuchen esto, decisión y determinación de nosotros escuchar el llamado de Dios, de acercarnos hacia Él, allí nos encontramos con algo precioso y maravilloso. Como les estaba diciendo anteriormente, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros subimos al monte de Dios a buscar su presencia, a buscar su guía, a buscar su dirección, es cuando nosotros realmente encontramos la verdadera bendición, lo que nosotros le llamamos bendición, que no es la bendición que el mundo cree que es bendición, porque para el mundo la bendición son las finanzas, la prosperidad económica, la prosperidad financiera, de las cosas materiales. Pero dice la Biblia que para nosotros todas esas cosas son añadidura, porque lo que primeramente nosotros tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. Así que, mis amados, para todos aquellos que me han estado escribiendo, me han estado preguntando acerca del monte, de subir al monte, y que por qué es tiempo de subir al monte, y que no entendían muy bien acerca de cómo iban a subir al monte si estaban encerrados dentro de una casa, cómo iban a subir al monte si están en cuarentena. Pues este es el mejor tiempo y el mejor momento para subir al monte. Ya habiéndoles enseñado esto de que es espiritualmente que estamos hablando, de que así como Moisés tuvo que subir al monte para encontrarse con Dios, nosotros tenemos que subir al monte para encontrarnos con la presencia de Dios todos los días. Es buscar la presencia de Dios. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, mis amados, nos encontramos con bendiciones sorprendentes y
sobrenaturales. Dice la Biblia que Moisés caminaba por el desierto de Madián hasta llegar hasta el Sinaí con sus ovejas, con su rebaño. Él estaba buscando dónde llevarlas a pastear y de repente él ve una zarza que está ardiendo, o sea, un árbol que está ardiendo y que no se consume. Y eso le llamó mucho la atención a Moisés. Y Moisés se trató de acercar para mirar qué era lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que Jehová lo llamó. Que Jehová lo llamó. Esto es precioso, mis amados. Dice que Jehová lo llamó, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió: aquí estoy. Al igual que Moisés escuchó la voz de Dios que lo estaba llamando, Moisés le respondió: aquí estoy, aquí estoy. Es un llamado, mis amados, que nosotros no podemos recibirlo ni escucharlo mientras que estamos en ese bullicio de afuera en el mundo. Estamos tan ocupados en tantos quehaceres, mis amados bellos, que estamos tan ocupados en tantas cosas, en tantas actividades, que estábamos tan ocupados allá afuera haciendo tantas cosas al mismo tiempo, que cuando Dios quería llamarnos a nosotros para darnos instrucciones, para hablarnos acerca de su plan perfecto para este tiempo, para estos días, nosotros estábamos muy ocupados, estábamos tan ocupados, mis amados, con las ovejas, dándole de comer a las ovejas, que nosotros no podíamos escuchar la voz de Dios. No podíamos escuchar el llamado que Él nos está haciendo desde hace muchos años. Hace muchos años, pero muchos años, mis amados, que el Señor nos está llamando. Y nos está llamando con un propósito perfecto, un propósito maravilloso y grande. No solamente para nosotros, sino para todas las personas que en este tiempo estén dispuestas, que estén atentas al llamado de Dios para cumplir con ese propósito para el cual fuimos creados. Es por eso que necesitamos nosotros saber qué es lo que vamos a hacer ahora después de esta cuarentena. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando ya podamos regresar nuevamente afuera de nuestras casas? Si vamos a volver a hacer lo mismo que estuvimos haciendo por tanto tiempo, o vamos a tomar la determinación de convertirnos en colaboradores de Cristo y empezar a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Porque miren, mis amados, esto es bello, que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros podemos entender cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros podemos entender por qué Dios nos escogió a nosotros, por qué Dios nos llamó. Que en este tiempo nosotros somos esos colaboradores que nuestro Señor Jesús necesita para que podamos cumplir con la gran comisión para la cual Él nos acercó a Él, para la cual Él nos apartó para Él, nos consagró para Él, y que nos ha dado tantas enseñanzas para que podamos manifestarlo a Él, dándolo a conocer a Él, enseñando lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Así que cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión, esto es una decisión que luego termina convirtiéndose en una gran determinación. Cuando tomamos la decisión de acercarnos a ver qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros, entonces ahí es donde entendemos nuestro llamado. Entendemos por qué Él nos llamó, por qué a nosotros y por qué no a otros, por qué a mí, por qué a ti y por qué no a otros. Deberíamos preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Si hay tanta gente en este mundo, tanta gente, pero a Él le pareció bien escogerte a ti y escogerme a mí, llamarte a ti y llamarme a mí, comisionarnos, darnos una responsabilidad tan grande, poner tanto amor en nosotros, derramar su amor en nuestros corazones, poner su compasión en nosotros, sus bondades, poner en nosotros ese deseo de querer hacer por su buena voluntad lo que Él ya nos comisionó que hagamos. Así que cuando nosotros tomamos esa decisión de mirar, de buscar, de escudriñar, de acercarnos más a Dios, entendemos el llamado de Dios, entendemos por qué Él nos está llamando,
y para qué Él nos está llamando. Dice en el versículo 6 del mismo capítulo 3 de Éxodo, dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y esto es tremendo, mis amados, porque allí Moisés descubrió realmente el temor tan grande que él tenía a Dios, el temor que él le tenía a Dios. Y a Dios nosotros no le tememos por miedo a que nos va a matar, a Él no le tememos por miedo a que Él pueda hacernos algo, a Él no le tememos por miedo a que Él nos va a matar con un rayo, o que Él nos va que Él quiere que nos acerquemos a Él porque quiere destruirnos. Al contrario, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque al lado de Él es que estamos seguros, con Él es que estamos seguros, en Él es que nosotros realmente estamos protegidos, estamos escondidos con Cristo en Él. Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, qué maravilloso nosotros poder buscar a Dios realmente porque lo amamos, que nos acercamos a Él porque le amamos, que nosotros podamos vivir una vida diaria en obediencia, en santidad, en sometimiento, en adoración, en oración, que nosotros podamos vivir una vida de relación íntima con Dios porque le amamos, no porque tenemos miedo a que Él nos pueda hacer algo. El saber de que Él nos amó a nosotros primero, antes de que nosotros lo amáramos a Él, ya es, wow, un privilegio grandísimo que cada uno de nosotros como hijos tenemos para que podamos amarlo a Él cada día más, porque Él nos amó a nosotros primero. Y que como Él nos amó tanto, sabiendo que entregó a su Hijo Jesús en la cruz para que ninguno de nosotros se perdiera, sino para que todos creyéramos en Él, alcanzáramos la salvación y la vida eterna, ya es, yo creo que algo muy grande para que nosotros podamos abrazar cada día, podamos acercarnos cada día más a Dios, no por miedo a que Él nos va a hacer algo, sino por amor a Él, porque Él nos amó primero. Dice en el versículo 7 del mismo capítulo 3 de Éxodo: luego el Señor le dijo, miren mis amados, qué tremendo es esto, que Dios le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Qué lindo. Dios es omnisciente. Cuando nosotros podemos entender esto en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en su presencia, mis amados, no solamente nosotros entendemos el llamado de Dios, nosotros no solamente entendemos cuál fue el propósito para el cual Dios nos llamó, no solamente vamos a saber conocer el temor de Dios y a vivir en ese temor a Dios, sino que nosotros vamos a poder entender en su presencia de que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve, que Él todo lo oye, que Él todo, absolutamente todo lo sabe. Antes de que nosotros se lo contemos a Él, Él ya lo sabe todo. Entonces, vemos en el versículo 8, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí ya estamos hablando de propósito. Estamos hablando del propósito de Dios. Wow, maravilloso, qué lindo. Dice que Él los llevará a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra donde fluyen leche y miel. Y vemos que aquí ya Dios está hablándole a Moisés del propósito por el cual lo llamó. Le está diciendo: he escuchado la aflicción de mi pueblo. He oído la aflicción de mi pueblo. Y he decidido enviarte a ti. He decidido que seas tú el que vayas a sacarlo de la esclavitud de Egipto y lo lleves a un lugar que ya tengo preparado para ellos. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Así que encontramos aquí cuatro revelaciones preciosas. Encontramos
4 revelaciones maravillosas en el Señor cuando entramos a su presencia. Que cuando nosotros subimos al monte, mis amados, cuando Moisés subió al monte, el Señor le entregó 4 revelaciones, y si seguimos buscando hasta allí, yo solamente le voy a hablar de 4 y voy a resumir rapidito para no tomar mucho tiempo. Pero vemos algo precioso. Lo primero es que los encuentros más maravillosos, los encuentros más lindos, los más preciosos, inolvidables, sobrenaturales, que ni con todo el dinero del mundo nosotros podríamos tratar de comprar un gozo tan grande y tan precioso y tan maravilloso, que es poder estar con Dios, tener encuentros con Dios, de nosotros poder tener esos encuentros con nuestro Señor Jesús en el monte, de nosotros poder subir al monte y poder estar con Él, y de poder tener ese tiempo sin límites, de poder estar allí en la presencia de Dios, tener esos encuentros con Él, poder nosotros escuchar su voz, poder nosotros abrazar el propósito de Dios, poder nosotros decirle, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, Señor. Dice que Moisés no conocía a Dios, mis amados. Moisés no conocía a Dios porque Moisés era una generación de esclavos hebreos. Por más de 400 años, sus generaciones estuvieron viviendo bajo la esclavitud, bajo el yugo de Faraón en Egipto. Y Dios, después de todo este tiempo, se acordó que él había hecho un pacto con Abraham. En el libro de Hechos nosotros encontramos que a Moisés le enseñaron la sabiduría, le enseñaron, era poderoso. Dice Hechos 7:22, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones, pero no conocía a Dios, mis amados. O sea, sabemos que él creció en el palacio. Allí él creció como un príncipe. Le enseñaron todo bajo la cultura egipcia. A él le enseñaron todo, que dice la Biblia que él creció en sabiduría, pero la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Pero lo más tremendo de todo esto, mis amados, es que él tenía todo. Tenía sabiduría humana, él tenía conocimiento de muchas cosas, era poderoso en muchas cosas y tenía poder para hacer muchas cosas. Pero lo más tremendo es que él, siendo hijo de hebreos, dice la Biblia que su papá era un levita y su madre también, él fue resguardado cuando estaba muy pequeñito por la mano de Dios, porque fue Dios el que lo guardó. Pero luego viene esta mujer, la hija de Faraón, y lo protege cuando lo saca de la canasta, y él crece dentro del palacio siendo un príncipe con raíces hebreas. Pero tremendo, mis amados. Lo más lindo de todo esto es que allí él crece y llega a la edad de 40 años, y cuando él ya tiene 40 años, se empieza a procesar algo tremendo en su vida. Dios empieza a permitir que pasen cosas tan grandes y tan poderosas para que el propósito de Dios se pueda llevar a cabo. Vemos a un Moisés que después de esos 40 años en Egipto, él tiene que huir al desierto de Madián porque mató a otro egipcio allí, y el faraón se dio cuenta de esto y lo quería matar. Entonces él tuvo que huir al desierto de Madián, y allí estuvo por otros 40 años más. Allí estuvo viviendo 40 años más. Se casó con Séfora, sabemos, la hija de Jetro, y aún allí, hasta ese tiempo, Moisés no sabía mucho de Dios, y él tenía un pequeño conocimiento acerca de Dios, quizás porque su suegro Jetro le haya enseñado y haya podido quizás aprender un poco más de lo que le enseñaba su madre en el tiempo que pudo amamantarlo y pudo sembrar en él esa semilla, pero no había en él mucho conocimiento acerca de quién era realmente Dios. Así que los antepasados de Moisés eran los hijos de Israel, el pueblo de Dios,
Pero todas estas generaciones se habían olvidado de Dios y Dios de ellos. Ya les había hablado anteriormente que ya Dios había hecho un pacto con Abraham. Dice en el libro de Éxodo, un capítulo antes, dice en el capítulo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos. O sea, Dios oyó el gemido de los israelitas que estaban en la esclavitud y se acordó de su pacto con Abraham, del pacto que había hecho con Isaac y del pacto que había hecho con Jacob. Allí Dios se acordó de que Jehová le había dicho Dios se acordó de lo que le había dicho a Abraham. En Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Algo muy tremendo de todo esto es que Moisés era el hombre que ya Jehová había declarado, había establecido cuando le habla a Abraham de que él los va a entregar a este pueblo, lo va a entregar a esclavitud por 400 años, pero que luego lo va a sacar de allí con mano dura y que él va a juzgar a esa tierra que los oprime. Ya él ya tenía a alguien predestinado para ser ese instrumento, esa persona a quien él usaría para cumplir esta profecía. Entonces vemos a un Dios grande, poderoso, que cumple sus promesas, él cumple sus pactos. Él pactó, él le dijo a Abraham, yo voy a entregar a esta descendencia, a esta generación, los voy a entregar a sus enemigos y allí van a tener que sufrir por 400 años, pero yo los voy a rescatar. O sea, Dios se acordó de ellos y cuando se acordó de ellos, también se acordó que él había predestinado a alguien para cumplir ese propósito y ese alguien era Moisés. Así